¿Qué pasaría si el rosario en el que más confías estuviera silenciosamente interrumpiendo tu vida de oración? En una homilía que conmovió corazones en varios continentes, el Papa León XIV planteó esta misma pregunta, no para causar alarma, sino para despertar una conciencia más profunda en nuestra disciplina espiritual. El rosario, explicó, no es simplemente un objeto, es un conducto espiritual cuando se trata con reverencia. Pero en ciertos casos puede convertirse en una fuente de distorsión espiritual, no por superstición, sino por mal uso o contaminación. Entremos en esta reflexión a través de 3 puertas esenciales. Primero, recordar la profunda dignidad del rosario en la vida católica. Segundo, comprender cómo los objetos destinados a la devoción pueden ser mal utilizados o profanados. Y tercero, redescubrir cómo proteger nuestros hogares con vigilancia espiritual y amor por Cristo. Pero antes de comenzar, asegúrate de darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para recibir contenido que elevará tu fe y sabiduría a través de las enseñanzas del Santo Papa León XIV. El rosario no es una decoración, ni tampoco un amuleto. Es la oración moldeada en forma, cada cuenta un paso más cerca de los misterios de Cristo. Desde que Santo Domingo recibió este regalo a través de la Virgen María, la Iglesia ha reconocido en el rosario una cadena sagrada que une el cielo con la tierra. El Papa León XIV insiste en que esta arma, como la llamaba el Padre Pío, debe ser empuñada con claridad espiritual. Y aquí debemos escuchar con atención al Padre Pío, el sacerdote estigmatizado de nuestros tiempos. Sus ideas, citadas por el Papa León XIV, siguen siendo impactantes. El demonio es como un perro rabioso atado a una cadena. Mantente a distancia y no podrá hacerte daño. Pero si entras dentro de ese círculo, corres un riesgo mayor del que puedes manejar. Una de las maneras en que las almas, sin saberlo, entran en ese círculo es a través de sacramentales adquiridos sin discernimiento. No todo lo que parece sagrado es sagrado. En un testimonio compartido por el Papa León el 44º, una madre notó un marcado descenso en la paz dentro de su hogar, tensión, pesadillas y una extraña inquietud entre sus hijos. Todo comenzó después de colgar un hermoso rosario negro que había comprado en una venta de bienes. Cuando lo retiró y lo reemplazó por uno bendecido por un sacerdote, el cambio fue casi inmediato, no por superstición, sino porque el primer objeto tenía una historia que sus ojos no podían ver. El Padre Pío, con su carisma de discernimiento, a menudo se negaba a bendecir ciertos objetos. Una vez, una mujer llevó lo que parecía ser un rosario normal y antes de que pudiera hablar, el Padre Pío se dio la vuelta y dijo: «Llévate eso». No había sido creado para la oración. Una investigación más profunda reveló que había sido usado en prácticas ocultas. Esto no es ficción, y la Iglesia no inventa batallas espirituales para asustar a los fieles. El catecismo nos recuerda que los sacramentales, cuando se usan con fe, nos preparan para recibir la gracia y nos disponen a cooperar con ella. Pero los objetos no son neutros cuando se usan mal. Pueden volverse espiritualmente incoherentes, incluso dañinos. El Papa León XIV habla a esta generación con urgencia. En un mundo donde lo espiritual se ha comercializado, donde los rosarios se venden como joyas y se compran sin oración, los católicos deben volver a una conciencia reverente. Los rosarios negros, los rosarios rojo sangre y los rosarios híbridos que mezclan símbolos extraños con formas cristianas no son inherentemente malignos. Pero cuando su origen es impuro, su uso se vuelve espiritualmente confuso. San Pío veía cómo los objetos absorbían las intenciones con las que fueron hechos. Un rosario usado en rituales ajenos a Cristo, aunque sea hermoso, no lleva la gracia de la Iglesia. En cambio, resuena con su mal uso anterior. El rosario negro, a menudo asociado con el luto en la tradición católica, fue adoptado por grupos ocultistas precisamente porque absorbe y oculta energía espiritual. El Padre Pío advirtió que estos podían convertirse en depósitos de interferencia espiritual. Lo mismo debe decirse de los rosarios rojo intenso. Aunque el rojo simboliza el martirio y la sangre de Cristo, no todos los rosarios rojos del mercado comparten esa herencia sagrada.
Algunos fueron fabricados en contextos de rituales de sangre, distorsionando la imagen misma del sacrificio. Aún más preocupante para el Papa León XIV son los rosarios diseñados para parecer inclusivos, coloridos, llenos de cuentas tipo cristal o incrustados con símbolos ajenos a la fe. Crean lo que el Padre Pío llamaba estática espiritual, una señal borrosa entre el alma y Dios. La oración, decía, debe ser un canal limpio. Cuando las herramientas de la oración están confundidas, el fruto de la oración se ve comprometido. Ahora, más que nunca, la Iglesia llama a sus hijos a la vigilancia, no al miedo, sino a la prudencia. ¿Cómo pueden los fieles discernir lo que es espiritualmente saludable? El Papa León XIV ofrece 6 señales, extraídas de la propia guía del Padre Pío. Primero, examina el origen del rosario. Si proviene de una fuente desconocida o de segunda mano, busca una bendición. Segundo, presta atención durante la oración. Si al usar un rosario específico sientes ansiedad o sequedad espiritual, toma nota. Tercero, observa su diseño. Símbolos extraños o cuentas con forma de ojo no forman parte de la devoción cristiana. Cuarto, analiza los materiales. Huesos, cristales asociados con espiritualidades no cristianas y ciertos metales pueden llevar historias desconocidas. Quinto, confía en los impulsos internos del Espíritu Santo. Si un rosario te produce inquietud, no lo ignores. Por último, examina tu vida de oración. Si el rosario se convierte en un obstáculo en lugar de un puente hacia Dios, puede que no se trate solo de algo psicológico. Todas estas advertencias nos llevan de vuelta a una sola verdad. El corazón del rosario es el corazón de María, que nos señala a Cristo. Nada puede reemplazar la pureza de intención, la claridad de fe y el uso reverente de las cosas sagradas. Un punto esencial planteado por el Papa León XIV es que la interferencia espiritual rara vez comienza de forma espectacular. A menudo emerge de forma sutil, como una niebla que entra por una ventana abierta y se asienta sin que se note. Él nos recuerda que el maligno prefiere la interrupción inadvertida. No siempre grita, susurra. Muchos hogares hoy cargan con cargas que no provienen de lo visible, sino de lo que se tolera inconscientemente. Los objetos destinados a conducir a Dios pueden, cuando son profanados o mal utilizados, confundir en lugar de aclarar el camino. El Padre Pío advirtió repetidamente que las influencias espirituales pueden adherirse no solo a personas, sino también a cosas, especialmente cuando esas cosas son creadas o usadas en contextos contrarios al Evangelio. El Papa León XIV destaca varios casos en los que las familias experimentaron una atmósfera pesada en sus hogares, cambios de humor repentinos, discusiones innecesarias, ansiedades inexplicables o insomnio entre los niños. Estos no fueron sucesos aleatorios. En muchas de esas historias, la presencia de un rosario en particular, adquirido de forma casual o heredado sin cuestionamientos, coincidía con el inicio del desorden espiritual. Un caso particularmente vívido proviene de una familia que había recibido como regalo un antiguo rosario rojo. Su belleza era impactante y lo colocaron sobre el altar familiar. En pocas semanas, el padre comenzó a mostrar una agresividad inusual. Los niños tuvieron dificultades para dormir y la paz que antes definía su hogar se desvaneció en tensión. Cuando consultaron a un sacerdote familiarizado con el legado del Padre Pío, su primera pregunta fue: ¿han introducido algún objeto religioso nuevo en su hogar recientemente? Esa simple pregunta condujo a un acto poderoso de purificación. Retiraron el rosario y bendijeron la casa. Lentamente, la paz regresó. Esto no significa que todo malestar sea causado por un rosario. El Papa León XIV es claro: el discernimiento nunca debe ser reemplazado por el miedo, pero la conciencia es parte de la sabiduría. Y la sabiduría es el lenguaje del espíritu. Los rosarios híbridos, aquellos con cristales, símbolos de otras religiones o cuentas con forma de ojos, son especialmente problemáticos. No porque los materiales en sí mismos sean inherentemente malignos, sino porque su simbolismo introduce contradicción en el objeto. El rosario está destinado a proclamar una sola verdad.
Jesucristo es el Señor, a través de María, su madre. Cualquier objeto que confunda esa proclamación, incluso sin intención, crea desorden en la oración. El Papa León XIV enseña que esa confusión se convierte en una especie de estática espiritual. ChatGPT ha dit: como una radio que lucha por encontrar la frecuencia correcta, el alma percibe una interrupción. Esto puede manifestarse en distracciones, ansiedad o una extraña resistencia a la oración. Algunos lo describen como una repentina pérdida del deseo de rezar el rosario por completo. Cuando eso sucede, el Papa insta a que investiguemos las herramientas que estamos usando, no con paranoia, sino con una cautela pastoral. Luego ofrece una reflexión teológica basada en la tradición de la Iglesia. Los sacramentales no funcionan automáticamente. Su poder no es mecánico. Operan a través de la fe de la Iglesia y la intención del usuario. Un rosario no bendecido, por muy hermoso que sea, aún no es un canal de gracia. Un rosario usado con intención impura, incluso si luego es bendecido, puede seguir llevando consigo una especie de residuo espiritual. Por eso la Iglesia enseña no solo a bendecir nuevos objetos, sino a desechar con reverencia a aquellos que están espiritualmente comprometidos. El Papa León XIV explica que devolver tales objetos a los elementos no es superstición, es respeto. Quémalos o entiérralos, siempre con oración, reconociendo su propósito original y pidiendo a Dios que anule cualquier distorsión. Él enfatiza 3 fundamentos para adquirir un rosario: origen, bendición e intención. Primero, el origen. Elegir rosarios hechos por comunidades religiosas, artesanos fieles o fuentes católicas confiables. Segundo, la bendición. Nunca uses un rosario que no haya sido bendecido. Pedí la bendición a un sacerdote después de misa y trata esa bendición como un momento de gracia, no como una rutina. Tercero, la intención. Siempre comenzá tu uso del rosario con oración, dedicándolo a la gloria de Dios y a la intercesión de Nuestra Señora. Algunos podrían objetar: ¿no es esto demasiado precavido? El Papa León XIV responde con una sonrisa pastoral. Ningún acto de reverencia se desperdicia, dice. Cuando se trata de oración, la claridad no es legalismo, es amor. Relata la historia de un joven seminarista que había coleccionado muchos rosarios. A lo largo de los años, la mayoría de ellos eran regalos de amigos bien intencionados. Los mantenía colgados en su pared, más como decoración que como devoción. Pero con el tiempo, su vida de oración se volvió seca. Le costaba concentrarse. Incluso durante la liturgia, en confesión, mencionó esto: niebla interior. El sacerdote hizo una sola pregunta: ¿has consagrado las cosas en tu habitación a Dios? Esa pregunta dio inicio a un camino. El seminarista revisó cada rosario, oró sobre ellos, retiró aquellos que le generaban duda y volvió a bendecir los demás. El cambio no fue dramático, pero sí real. Su corazón volvió a encontrar la paz. Este es el patrón que el Papa León XIV quiere que cada católico redescubra. La santidad comienza en el hogar, no solo en lo que hacemos, sino en lo que mantenemos cerca. Los objetos en nuestra vida deben llevarnos a los sacramentos, no alejarnos de ellos. Un rosario no es un amuleto mágico, es un instrumento espiritual, pero como todo instrumento, debe estar afinado. Si este mensaje está hablando a tu corazón, toma un momento ahora para darle me gusta al video y suscribirte al canal. Este acto simple podría ser la luz en tu vida hoy, guiado por la sabiduría del Papa León XIV. Hay una sabiduría particular que el Papa León XIV enseña al escuchar las voces más pequeñas en nuestros hogares. No solo las palabras de los niños, sino su comportamiento, su sueño, su silencio. Los niños son, a menudo, los primeros en sentir lo que los adultos pasan por alto. Esto no es una exageración mística, es una verdad confirmada por siglos de experiencia católica. Los inocentes son sensibles a las atmósferas espirituales. El Padre Pío comentó una vez que las mascotas y los niños reaccionan primero ante lo que está espiritualmente mal en un hogar. Un niño que evita una habitación, un perro que gruñe sin razón cerca de una estantería en particular.
Estos hechos pueden parecer triviales, pero como recuerda el Papa León el IV, lo espiritual muchas veces se anuncia con suavidad, pero deja marcas profundas. En muchos testimonios compartidos por sacerdotes cercanos al Padre Pío, hogares que sufrían malestar persistente, una sensación de pesadez, tensión crónica o frialdad espiritual, a menudo tenían un factor común: un objeto religioso comprometido, presente y no advertido, un rosario en una repisa, un crucifijo con símbolos que nadie entendía, un objeto hermoso, sí, pero espiritualmente roto. El Santo Padre se cuida en aclarar: ningún objeto tiene más poder que la gracia de Cristo, pero advierte: la gracia no actúa donde la fe está ausente. No debemos tratar los objetos sagrados como supersticiones, dice, pero tampoco podemos ignorar su dimensión espiritual. El rosario no es neutral, es santo o está distorsionado. Las alteraciones del sueño son una de las primeras señales: insomnio sin causa aparente, niños que se despiertan con miedo, pesadillas que comienzan justo después de colocar cierto objeto en la habitación. Estos síntomas rara vez se vinculan con lo que hay en la mesa de noche, pero deberían considerarse. El Papa León XIV alienta a todos los católicos a llevar sus hogares a la oración. Eso significa abrir cada habitación a la luz de Cristo, no solo en teoría, sino en acción. Esta apertura espiritual incluye examinar lo que traemos a nuestros hogares. ¿Fue bendecido este rosario? ¿Sabemos de dónde vino? ¿Lleva símbolos o energías de otras creencias? Estas no son preguntas secundarias, tienen que ver con la seguridad espiritual. Una mujer que mantenía correspondencia con el Padre Pío compartió que su familia se había vuelto extrañamente distante. Las discusiones surgían con rapidez. Incluso su propia oración se sentía pesada, sin vida. Una amiga visitante, muy devota, sintió algo extraño al pararse cerca de una exhibición de rosarios en el pasillo. No podía explicarlo, pero se sintió incómoda. Ese pequeño comentario llevó a la mujer a retirar todos los rosarios que había comprado en línea, en su mayoría como decoración. Al reemplazarlos por un simple rosario bendecido, el clima espiritual cambió. El Papa León XIV explica esto a través de una poderosa analogía. Así como el moho crece en la oscuridad, la confusión espiritual fermenta en los lugares no expuestos a la luz de la oración. Cuando un objeto en nuestro hogar lleva un pasado espiritual contradictorio, es como un espejo que refleja una luz equivocada. Puede que no hable, pero habla al alma. Por eso, insiste, los católicos deben reclamar sus hogares como lugares de gracia, no solo por lo que evitamos, sino por lo que consagramos activamente. El crucifijo familiar, el agua bendita en la puerta, un rosario bendecido en la mesita de noche. No son decoraciones, son señales de alianza, instrumentos de la protección de Dios. El Papa León XIV ofrece un proceso simple y pastoral a cualquiera que tenga dudas sobre un rosario en su posesión. Primero, reza con él. ¿Te sentís atraído hacia Dios o distraído? Segundo, hace que lo bendigan nuevamente si es necesario. Tercero, si la incomodidad persiste, ponelo a un lado y habla con un sacerdote. Y cuarto, si te lo aconsejan, deshácete de él correctamente, quemándolo o enterrándolo después de una oración. Es importante, enfatiza él, no tener miedo de estos objetos, pero tampoco ignorar las señales. El miedo pertenece al enemigo, dice el Papa. El discernimiento pertenece a los santos. Para los hogares que experimentan un profundo malestar espiritual, él aconseja un reinicio espiritual completo. Invita a un sacerdote a bendecir el hogar. Organiza un rincón de oración. Coloca un crucifijo donde pueda ser visto. Usa incienso o agua bendita regularmente. Y lo más importante, reza el rosario todos los días, en voz alta, en familia si es posible. Porque el rosario, cuando se reza correctamente, se convierte en una luz que ninguna sombra puede vencer. Una historia conmovió particularmente al Papa León, el 44. Una pareja joven recién casada, eran católicos devotos, pero se encontraban discutiendo constantemente, incluso por asuntos triviales. Rezaban, se confesaban, asistían a misa, pero la paz les era esquiva. Cuando examinaron su hogar,
encontraron un rosario que les había regalado un pariente lejano, un diseño hermoso y multicolor con símbolos extraños en la cruz. Ninguno lo había usado jamás para rezar. Simplemente estaba ahí, descansando en la estantería. Cuando lo retiraron y lo reemplazaron por un rosario tradicional de madera, bendecido por un sacerdote, el cambio fue visible, primero en su oración, luego en su unidad. Esto no es magia, es fe. Lo que el Papa León XIV pide es simple: trata lo sagrado como sagrado. Esto incluye la vigilancia sobre lo que entra en tu hogar en nombre de la fe. Un rosario nunca debería confundir los sentidos ni competir con diseños seculares. Debe hablar claramente de Cristo y de María, nada más, nada menos. Él concluye esta enseñanza con una reflexión tomada de San Pablo: que todo se haga para edificación. Si un rosario destruye la paz, interrumpe la oración o nubla el alma, tal vez sea hora de dejarlo ir. Una vez que se disipa la niebla de la confusión, el Papa León XIV insiste en que no debemos detenernos en quitar el problema. Debemos ir más allá, restablecer lo sagrado. En cada generación, la Iglesia ha enseñado que los lugares pueden ser reclamados para Dios. Los hogares, especialmente, no deberían ser espacios neutrales. Son las iglesias domésticas, el primer altar de la vida cristiana. Esta restauración comienza con la oración, pero también con estructura. El Papa León XIV alienta a cada hogar católico a establecer un espacio dedicado a la oración, no meramente simbólico, sino intencional. Un crucifijo, una imagen sencilla de Nuestra Señora, una vela bendecida y un único rosario tradicional. Estos forman el ancla espiritual de un hogar. Más allá del orden, lo que importa es la consagración. Por eso el Papa aconseja llamar a un sacerdote para bendecir el hogar, no solo las habitaciones, sino también las relaciones dentro de él. La bendición de una casa es un acto sacerdotal que invoca la autoridad de Cristo sobre las dimensiones físicas y espirituales del espacio. Cuando se realiza con fe, crea un perímetro de paz. En los hogares que han sufrido confusión espiritual, tensión, pesadillas o división persistente, esta bendición no es opcional, es esencial. El Papa León XIV también recomienda algo que él llama el escudo espiritual. No se trata de una fórmula mística, sino de una práctica simple enraizada en la herencia de la Iglesia. Coloca un crucifijo sobre la puerta principal. Mantén agua bendita cerca de la entrada. En cada dormitorio, mantén un solo objeto bendecido, un crucifijo o un rosario tradicional. Estos signos visibles le recuerdan a cada alma que entra: este hogar pertenece a Cristo. A los padres les habla con una urgencia especial. Los hijos no solo heredan tu genética, dice, heredan tu atmósfera. Un hogar saturado de gracia se convierte en un refugio. Un hogar lleno de devociones confusas se convierte en una niebla. Por eso invita a todas las familias a redescubrir el rezo diario del rosario, no como rutina, sino como lluvia. Cada decena rezada es como una piedra colocada en los muros de la casa, fortaleciéndola contra la erosión espiritual. Recuerda el ejemplo de San Juan Pablo II, quien decía que el rosario dio forma a todo su sacerdocio. La repetición, la meditación, el acto físico de sostener las cuentas, todo integra cuerpo y alma en los misterios de Cristo. Pero nuevamente, esto solo ocurre cuando el rosario es claro en su identidad y origen. El Papa advierte contra convertir el rosario en un accesorio. Usar el rosario sin rezarlo es como llevar armadura sin tener guerra que combatir. Peor aún, algunos lo usan por estilo, despojándolo de su identidad espiritual. La Iglesia no prohíbe usar el rosario, pero sí exhorta a la reverencia. Que el rosario descanse sobre el corazón, no sobre el cuello. Que se rece, no que se exhiba. Comparte la historia de una estudiante de secundaria que llevaba un rosario grande y multicolor como pieza de moda. Su fe era sincera, pero indefinida. Con el tiempo, empezó a sentirse distante en la oración, distraída, confundida. Una hermana religiosa le preguntó suavemente por el origen del rosario. Provenía de una boutique de nueva era, llena de otras herramientas espirituales. La hermana le dio un rosario simple de madera, lo bendijo y le enseñó a rezar una decena cada día. El cambio fue silencioso pero constante. Su alegría regresó.
Esto es lo que quiere decir el Papa León XIV cuando afirma que los objetos no son neutros, o señalan a Cristo o no lo hacen. Al tratar con rosarios que inquietan el espíritu, la Iglesia proporciona caminos claros. Si el rosario es cuestionable pero no perturbador, puede ser bendecido y conservado. Si causa incomodidad, debe ser apartado, orado y comentado con un sacerdote de confianza. Si lleva símbolos ocultistas, contradice la iconografía católica o fue adquirido en un lugar opuesto a la fe, no debe conservarse. Cuando es necesario desecharlo, el método debe reflejar respeto. Los rosarios bendecidos nunca deben tirarse a la basura. El Papa León XIV reafirma la práctica tradicional: quemarlos o enterrarlos con una oración. Una breve oración de acción de gracias y renuncia es suficiente. Lo que importa es la intención de cerrar la puerta abierta por la confusión y reabrir aquella por la que entra la gracia. El Papa también ofrece un recordatorio final. No todos los rosarios deben ser elaborados para ser poderosos. De hecho, él anima frecuentemente a los fieles a buscar los tipos más simples: cuentas de madera, pequeñas cruces hechas por manos religiosas. Estas llevan dentro de sí la fuerza silenciosa de la creación orante. Son hechas no en fábricas, sino en silencio. Y el silencio, nos recuerda, es el idioma nativo de Dios. A esto lo llama la teología de la sencillez. Un recordatorio de que cuanto más humilde es un objeto, más espacio deja para que Dios actúe a través de él. El rosario, en su esencia, no trata del color ni del material. Trata de comunión con María, quien siempre nos conduce a su Hijo. Al cerrar esta reflexión, el Papa León XIV ofrece un último aliento. Si nunca consagraste tu hogar a Cristo, ahora es el momento. No esperes a que aparezca un problema. No asumas que todo está bien solo porque nada parece estar mal. Crea un santuario ahora. Prepara las paredes de tu morada para que resuenen con el ritmo de la oración. Lo sagrado no es un sentimiento, es una decisión. Cuando un hogar es hecho santo, no se vuelve perfecto, pero se vuelve protegido. Esa es la promesa que la Iglesia ofrece cuando tomamos en serio los instrumentos de devoción que nos rodean. En la parte final de esta enseñanza, el Papa León XIV regresa al corazón del asunto. El rosario, cuando se usa con fe y claridad, sigue siendo una de las armas espirituales más poderosas en manos de la Iglesia. Pero como toda arma, debe manejarse con conocimiento, reverencia e intención. El Papa nos recuerda que el Padre Pío decía a menudo: el rosario es el arma para estos tiempos. No es una decoración, no es un accesorio, no es un objeto de colección, sino un arma. Y toda arma exige entrenamiento. Ese entrenamiento comienza con el discernimiento. Si el rosario que posees te ha traído inquietud, división o sequedad espiritual, no entres en pánico. Empezá por la oración. Pedile al Espíritu Santo que ilumine la historia de ese objeto. Examina sus símbolos, materiales y origen. Habla con un sacerdote. Invita a la Iglesia a recorrer este camino con vos, no en soledad, sino en comunión. Para muchos católicos, este recorrido será sanador, restaurará el propósito y la claridad en su vida de oración. Para otros, puede requerir soltar objetos que alguna vez apreciaron. Pero el Papa León XIV nos asegura: soltar aquello que confunde tu alma no es una pérdida, es obediencia, y la obediencia siempre da fruto. Comparte un testimonio conmovedor. Un viudo, anciano y devoto, conservaba una colección de rosarios que su esposa había reunido durante décadas. Entre ellos había uno que lo perturbaba sin explicación. Nunca lo usaba, pero lo guardaba por memoria. Tras escuchar una homilía sobre el discernimiento espiritual, finalmente llevó el objeto a un sacerdote. El sacerdote lo bendijo nuevamente, pero sintió el impulso de recomendar su entierro. Esa noche, el viudo describió su primer sueño en paz en meses. La paz, explica el Papa León el XLIV, es la señal más clara de que la gracia ha sido restaurada. El Papa también ofrece una nota importante para quienes están en el ministerio. Catequistas, sacerdotes, líderes juveniles, enseñen a los fieles sobre los sacramentales. No asuman que ya lo saben. Muchos católicos hoy, incluso los devotos, confunden el pensamiento mágico con la vida devocional.
coleccionan objetos sin formación, no bendicen nada, rezan poco, y en ese vacío crece la confusión espiritual. Él desafía a cada hogar católico: renova tu relación con el rosario, no solo en la forma, sino en el espíritu. Elegí uno, bendecilo, rezalo, que se convierta en parte de tu ritmo espiritual, no como una tarea, sino como una gracia. El Papa reflexiona profundamente sobre las palabras de San Luis María Grignion de Montfort, quien llamó al rosario un rosal místico. Cada Dios te salve María, decía, es un pétalo, cada decena, una flor ofrecida a María. Pero ¿qué tipo de flores estamos ofreciendo cuando el rosario está confundido en su propósito, cuando lleva otros espíritus, significados ajenos o intenciones comerciales? La flor se marchita, pero la buena noticia es que puede volver a florecer, y esta es la esperanza con la que el Papa León XIV nos deja. No miedo, no vergüenza, sino renovación. Una vida renovada del rosario renueva el hogar. Un hogar renovado fortalece a la familia. Una familia fuerte renueva a la iglesia. Y una iglesia renovada vuelve a ser luz del mundo. También nos recuerda, ningún objeto tiene más poder que Cristo. Si usaste un rosario que podría estar espiritualmente comprometido, recordá, la misericordia de Dios lo restaura todo. Lleva ese objeto a la luz, llévalo a la iglesia. Permití que las manos del sacerdote, actuando en nombre de Cristo, vuelvan a consagrar lo que fue mal usado. Por encima de todo, el Papa llama a cada católico a volver a la simplicidad. En un tiempo de ruido espiritual, elegí el silencio. En un tiempo de fe decorativa, elegí la profundidad. En un tiempo de confusión, elegí la claridad. Esto es lo que exige el rosario, no solo repetición, sino devoción, no solo cuentas, sino fe. Al cerrar esta catequesis, el Papa León XIV habla no como un erudito, sino como un padre. El demonio, dice, no puede entrar donde María es bienvenida, y María entra a través de la oración, a través del rosario. Reza con amor y con atención. Cuando lo rezamos, no estamos simplemente repitiendo palabras, estamos invitando al cielo a nuestros hogares. Y por eso deja 3 invitaciones finales. Primero, anda ahora y examina los rosarios que tenés en tu casa, no con miedo, sino con discernimiento. Segundo, elegí uno, simple, bendecido, enraizado en la iglesia, y empezá de nuevo, una decena, un misterio, un día a la vez. Tercero, enséñalo a otros, especialmente a los jóvenes. No permitas que la próxima generación herede confusión, que herede claridad, que vean el rosario como lo que verdaderamente es, un salvavidas hacia Cristo a través de las manos de María. Si haces esto, el Papa León XIV promete que tu hogar no solo estará protegido, se convertirá en una fuente de gracia, no por los objetos en sí mismos, sino por la oración que los rodea, no por las cuentas, sino por el misterio que proclaman, y no por tu fuerza, sino por tu entrega a Dios. Este es el camino de la devoción auténtica, esta es la sabiduría de los santos, y esto, dice el Papa, es la luz que el mundo necesita ahora más que nunca. Si este mensaje profundizó tu fe o trajo claridad a tu camino espiritual, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Ayúdanos a difundir las enseñanzas del Santo Papa León el 14º a más almas que buscan luz y verdad. Y si todo esto te está tocando, aunque sea un poco, si algo dentro tuyo se movió mientras escuchabas estas palabras, entonces no lo ignores. Tal vez no sea casualidad que hayas llegado hasta aquí. Tal vez necesitabas esta pausa, esta claridad, esta llamada suave pero firme que te devuelve al centro. No desde la culpa, sino desde la conciencia. Porque hay momentos en los que Dios nos habla no con truenos ni con milagros espectaculares, sino con una simple sensación de que algo no está bien. Con esa inquietud que no te deja rezar en paz, con ese objeto que cada vez que ves te recuerda más a un peso que a una promesa. Y ahí es donde empieza el verdadero trabajo espiritual. No con teorías ni grandes decisiones, sino con el coraje de mirar lo pequeño, lo cotidiano, lo que está cerca, y preguntarte si eso te acerca a Dios o te aleja sin que te des cuenta. Y si este video es esa pregunta en forma de palabra, si esto que estás oyendo te está poniendo en contacto con algo que habías pasado por alto, entonces hace algo con eso.
No te lo guardes, no lo dejes pasar como si fuera otro contenido más. Contame en los comentarios si alguna vez sentiste que algo en tu casa, un objeto, una imagen, incluso un regalo que parecía inofensivo, oración, tu descanso, tu paz. Contame si alguna vez tuviste que tomar la decisión de soltar algo, aunque te costara, porque intuías que no pertenecía a ese espacio sagrado que debe ser tu hogar. Porque cuando compartís eso que otros callan, le das nombre a lo invisible y ayudas a que otros se reconozcan, se animen, se liberen. Y de eso se trata también la comunión de los santos, de acompañarnos en la búsqueda de la verdad, incluso cuando esa verdad nos obliga a hacer silencio, a vaciar, a empezar de nuevo con humildad. Y si estás pensando que esto no es para vos, que es exagerado o innecesario, pregúntate si no será esa misma resistencia la que te impide experimentar la paz que tanto buscas, porque a veces el ruido espiritual no viene de fuera, sino de lo que dejamos entrar sin darnos cuenta. Y en lo que viene vamos a adentrarnos todavía más en esa dimensión olvidada de lo sagrado, en cómo restaurar no solo nuestros objetos religiosos, sino nuestras rutinas, nuestras palabras, nuestras miradas. Vamos a hablar de cómo consagrar el tiempo, cómo vivir cada rincón de la casa como si fuera un templo, cómo transformar el día común en oración silenciosa y cómo volver a sentir la presencia de Dios no solo cuando rezás de rodillas, sino cuando cocinás, cuando escuchás, cuando caminás en silencio y sabes que no estás solo. Quédate, porque lo que vas a descubrir en la siguiente parte podría cambiar no solo cómo rezás, sino desde dónde lo haces. Y cuando empezamos a ver cada espacio, cada objeto, cada momento del día como una posibilidad de consagración, algo profundo cambia, aunque no lo notemos enseguida. No se trata de vivir con miedo a lo material, ni de buscar signos ocultos en todo lo que nos rodea, sino de asumir que nuestro entorno tiene un lenguaje y que ese lenguaje o nos eleva o nos adormece espiritualmente. El alma reconoce cuando algo está alineado con su verdad y también cuando hay una interferencia, una tensión invisible que pesa aunque no podamos explicarla. Por eso es tan importante revisar, observar, ordenar, no como quien limpia por fuera, sino como quien quiere dejar espacio para que entre la presencia de Dios, para que esa paz prometida no sea una idea, sino una experiencia diaria. Y tal vez por eso estás escuchando esto justo ahora, porque hay algo en tu casa, en tu rutina, en tus rezos, que necesita ser revisado con honestidad, con amor, sin juicio pero sin excusas. Porque el rosario, como decía el Papa León el XXº, no es una cadena para llevar al cuello, es una escalera que nos sube al corazón mismo de Cristo. Y si esa escalera está rota, torcida, contaminada por otros símbolos o intenciones, por más que reces no vas a poder escuchar con claridad, porque no es la cantidad de oraciones, es la pureza del canal lo que abre el cielo. Por eso quiero que me cuentes abajo con tus palabras si alguna vez tuviste que elegir entre lo que te gustaba y lo que te hacía bien espiritualmente. Si alguna vez sentiste que tu oración se volvía pesada y no sabías por qué. Si te pasó de encontrar algo en tu casa que parecía inofensivo, pero que al retirarlo todo cambió. Porque esas experiencias no son imaginaciones, son señales. Y compartirlas puede ser un acto de sanación para vos y para muchos otros que están pasando por lo mismo en silencio. Esta comunidad crece no con likes vacíos, sino con verdad compartida. Y si hoy estás ahí sintiendo que esto es para vos, entonces quédate, porque no estás solo. Y lo que vamos a seguir profundizando puede ayudarte a ver tu propia vida con nuevos ojos. Puede ser ese empujón suave que te faltaba para poner orden donde hoy reina la confusión, para que tu casa, tu cuerpo y tu oración vuelvan a hablar el mismo idioma, el idioma del Espíritu. Y lo que viene no es teoría. Vamos a entrar en lo concreto, en lo cotidiano. Vamos a hablar de gestos simples que transforman un día común en un acto sagrado, de qué hacer con objetos que ya no sentís en sintonía con tu fe, de cómo preparar cada ambiente de tu hogar para que se convierta en tierra fértil donde la gracia no solo visite, sino habite. Porque si hoy el enemigo avanza disfrazado de normalidad, entonces la santidad tendrá que empezar en lo simple. Quédate, porque aún hay una última pieza que falta. Y cuando la veas, puede que todo empiece a ordenarse desde adentro. Y esa última pieza, la que muchas veces ignoramos por considerarla demasiado pequeña, demasiado insignificante o demasiado rutinaria, es precisamente la que más poder tiene sobre el alma.
la intención con la que hacemos cada cosa, la conciencia con la que vivimos lo que llamamos normal. Porque la espiritualidad auténtica no se mide por los grandes gestos que todos ven, sino por los pequeños actos escondidos que solo Dios conoce. Y ahí es donde la fe se vuelve carne. Ahí es donde la oración deja de ser un ejercicio aislado para convertirse en el aliento con el que respiras, el filtro con el que miras, la atmósfera que construís a tu alrededor. Porque no hay objeto bendito que reemplace un corazón limpio. No hay sacramental que funcione sin fe. Y no hay casa que se transforme en santuario si los que la habitan no están dispuestos a convertir sus hábitos en ofrendas, sus silencios en escucha, sus quehaceres en intercesión. Y por eso esta enseñanza no es solo sobre el rosario, ni sobre símbolos contaminados, ni sobre el peligro de los objetos que parecen sagrados pero no lo son. Esta enseñanza es sobre vos, sobre tu compromiso, sobre qué parte de tu vida estás dispuesto a entregar para que Cristo la habite de verdad, sin maquillaje, sin adornos, sin excusas, porque cuando Él entra, todo lo falso se cae, todo lo innecesario se revela, todo lo frío empieza a arder y todo lo vacío se llena. Y eso no pasa de golpe, no pasa con una sola oración, ni con un solo video, pasa cuando empezás a vivir con intención cada minuto, cuando entendés que el combate espiritual no se libra solo en las iglesias, sino también en tu cocina, en tu dormitorio, en tu forma de hablarle a tus hijos, de mirar a tu pareja, de recibir a tus invitados, de organizar tu altar, de elegir con qué palabras empezás el día y con qué pensamientos lo terminás, porque todo eso construye o destruye, eleva o apaga, purifica o contamina. Y ahora necesito que me cuentes en los comentarios si esto te está moviendo por dentro. Si alguna parte de tu rutina diaria necesita ser rescatada del olvido espiritual. Si te diste cuenta de que hace tiempo orás con un rosario que no elegiste, que no fue bendecido, que tal vez arrastra una historia que no conoces. O si sentís que hay ambientes en tu casa donde reina el cansancio, la distracción, el desorden emocional, porque nada de eso es casualidad. Y el primer paso para que el Espíritu Santo empiece a obrar es que pongas nombre a lo que duele, que declares en voz alta, consagrar de nuevo lo que se había contaminado, que tenés el deseo real de limpiar tu casa por dentro y por fuera, de transformar el lugar donde vivís en un espacio donde no haya interferencias, donde la oración fluya sin obstáculos, donde la presencia de Dios sea constante, no como sensación, sino como certeza, como una paz que no depende del clima ni de las noticias ni de tus logros, una paz que solo llega cuando decidís que todo lo que entre a tu hogar debe tener propósito, debe estar en armonía con la fe que profesás, debe hablar el lenguaje del Evangelio, aunque sea un rosario, una imagen, una vela, una cruz, todo debe tener el sello del Espíritu. Y lo que vamos a abrir en la siguiente parte es algo que casi nadie enseña, algo que la iglesia siempre supo, pero que el mundo moderno ha olvidado: cómo se construye un hogar espiritual desde lo más básico, desde la estructura misma del día, desde las decisiones más pequeñas, cómo hacer de la rutina un rito, cómo convertir la repetición en alabanza, cómo hacer que cada rincón, cada gesto, cada palabra, incluso el silencio, se vuelva un canal limpio para que Dios se manifieste. Y no es difícil, pero requiere una elección, y esa elección todavía la podés hacer. Quédate, porque lo que estás por escuchar podría cambiar para siempre la forma en que vivís cada segundo en tu propia casa. ChatGPT Adit. Y cuando finalmente haces esa elección, no desde el miedo, no desde la superstición, sino desde la profunda decisión de invitar a Dios a cada detalle de tu vida, algo se alinea, no afuera, sino dentro. Porque la verdadera batalla espiritual no siempre es una lucha visible contra el mal, sino una tensión silenciosa entre lo que dejamos entrar y lo que dejamos pasar, entre lo que consagramos y lo que ignoramos, entre vivir por costumbre o vivir con propósito. Y ahí es donde todo cambia, porque cuando entendés que no hay espacio neutro, que todo tiene un peso espiritual, que cada objeto tiene una historia, que cada gesto genera atmósfera, entonces ya no volvés a caminar por tu casa igual. Ya no pasás por alto ese rincón lleno de polvo donde hace meses que no rezás.
Ya no ignorás esa imagen que alguien te regaló sin saber de dónde venía. Ya no minimizás esa incomodidad cada vez que apoyás la mano sobre ese rosario viejo que usás por costumbre, pero que nunca fue bendecido, nunca fue entregado a Dios, y que incluso puede haber sido creado con una intención completamente ajena al Evangelio. Y te das cuenta de que el problema no es el rosario en sí, sino lo que representa, lo que canaliza, lo que permite o bloquea dentro de tu oración. Porque como dijo el Papa León XIV, el rosario es un arma, no un adorno. Y si está desenfocada, si fue manipulada, si se usa sin discernimiento, no cumple su función. Y en lugar de proteger, puede abrir grietas espirituales que después no sabes cómo cerrar, y por eso es tan urgente recuperar el sentido sagrado de las cosas. Volver a mirar con ojos del alma todo lo que nos rodea, no para obsesionarnos, sino para despertar. Quiero que me digas abajo si alguna vez sentiste que tu oración no llegaba, que algo en tu casa te distraía sin motivo claro, que sentías una pesadez sin explicación en ciertas habitaciones, o que tu rosario se volvió una rutina seca, sin presencia, sin calor interior. Contame si tuviste la intuición de que había algo mal pero no sabías qué, o si te diste cuenta de que estabas rodeado de símbolos que no entendías del todo, que estaban ahí porque quedaban lindos o porque alguien los dejó, pero no por una elección espiritual real, porque eso también necesita ser dicho, necesita ser compartido, no para juzgar, sino para que otros se animen a mirar lo suyo con más verdad. Porque a veces lo único que hace falta para abrir los ojos es escuchar a alguien que vivió lo mismo y lo nombró sin miedo. Esta comunidad está para eso, para que nos ayudemos a sacar lo innecesario, para que volvamos a lo simple, a lo limpio, a lo bendito, porque ese es el verdadero poder de lo espiritual. No se impone, se contagia. Y si vos hoy estás sintiendo esto como un llamado, no lo ignores. Tal vez este sea el momento en que el Espíritu Santo quiere restaurar algo dentro de tu casa y dentro de tu alma al mismo tiempo, porque cuando Él entra, no solo se va el desorden, entra la claridad, entra la fuerza, entra la paz. En la próxima parte vamos a entrar en el núcleo de todo esto. ¿Qué significa consagrar de verdad un espacio? ¿Cómo hacerlo aunque vivas en una casa pequeña? ¿Cómo bendecir tu cama, tus comidas, tus palabras, tus objetos cotidianos? ¿Cómo transformar una mesa común en un altar de encuentro? ¿Y cómo reconocer cuando la gracia ya empezó a actuar, incluso antes de que vos lo notes? Quédate, porque lo que estás por descubrir no solo va a restaurar tu casa, va a reordenar tu fe desde sus cimientos. ChatGPT Adit. Y es en ese acto profundo y casi invisible de consagrar un espacio donde ocurre uno de los mayores milagros silenciosos de la vida espiritual, porque no hace falta cambiar todos los muebles, ni llenar tu casa de imágenes, ni repetir oraciones durante horas si el corazón está ausente. Lo que se necesita es una decisión firme y humilde de hacer de cada rincón un lugar digno de la presencia de Dios. Y para eso no importa cuán grande o cuán modesto sea tu hogar, lo que importa es qué lugar le das a lo sagrado dentro de lo cotidiano, porque cuando tomás un simple vaso de agua y le pedís al Señor que bendiga tu cuerpo con él, eso ya es oración. Cuando encendés una vela no solo por costumbre, sino para declarar con ese fuego que tu casa será iluminada por Cristo y no por el ruido del mundo, eso ya es consagración. Y cuando te detenés antes de hablar, antes de entrar, antes de decidir, y haces ese gesto mínimo pero lleno de intención, como santiguarte con fe real, como mirar el crucifijo sabiendo que ahí está todo lo que necesitas, entonces el espacio donde estás deja de ser simplemente físico y se vuelve espiritual, se vuelve tierra sagrada. Porque no es la casa lo que cambia, sos vos dentro de ella. Y cuando vos cambiás, lo invisible también se ordena, la atmósfera se purifica, la confusión se disuelve y el corazón empieza a recordar qué se siente vivir con Dios en el centro. No solo los domingos, no solo en los momentos de crisis, sino todo el tiempo. Por eso quiero que hoy te tomes unos segundos para dejarme un comentario abajo. Contame qué parte de tu casa sentís que necesita ser recuperada espiritualmente. Si hay un lugar que hace tiempo no visitas con oración, si hay objetos que sabes que deberían salir pero te cuesta soltarlos, si hay silencios que antes eran paz y ahora son peso. Contame si alguna vez sentiste que estabas habitando una casa que no hablaba tu fe, que no te ayudaba a rezar, que no te invitaba al recogimiento sino al ruido. Y si eso fue así, contame también qué hiciste, qué funcionó, cómo encontraste la manera de volver a conectar con lo divino.
desde el lugar más sencillo, porque esa sabiduría compartida es la que necesitamos. No fórmulas perfectas, sino testimonios reales, imperfectos, humanos, llenos de lucha pero también de luz. Porque tal vez lo que vos estás viviendo ahora es lo mismo que vivió alguien más antes que vos y que encontró la forma de transformar ese caos en oración viva. Y si todavía no hiciste nada, pero estás sintiendo que algo tiene que cambiar, que algo tiene que limpiarse, que algo tiene que empezar de nuevo, entonces no lo dejes para después. Lo sagrado siempre espera, pero no siempre grita. A veces susurra, y cuando escuchas ese susurro, tenés que responder. Y lo que vamos a ver en el próximo tramo es justamente eso. Cómo responder al susurro, cómo identificar esa voz suave del Espíritu que no te impone nada, pero que te lo pide todo. Cómo preparar el altar interior que toda casa necesita. Cómo activar esa llama que se apagó lentamente por el desgaste del tiempo, por la rutina, por el descuido, por la falta de espacio real para lo eterno. Quédate. Porque lo que vas a escuchar puede devolverte algo que creías perdido. Un hogar donde la paz no es ocasional, sino constante. Un hogar donde el rosario no es adorno, sino escudo. Un hogar donde finalmente Dios puede habitar. Y cuando empezás a construir ese altar interior, cuando decidís que tu casa no será más solo un lugar de paso, sino un espacio ofrecido, algo empieza a manifestarse sin ruido, sin espectáculo, pero con una fuerza que te cambia desde la raíz. Y es que no se trata solo de poner una imagen o de rezar una vez a la semana frente a una vela encendida. Se trata de entender que tu casa es la primera iglesia que habitas y que cada objeto, cada palabra, cada elección que dejas entrar en ella construye o destruye esa iglesia invisible, porque todo tiene una carga espiritual. Y lo que parece inocente puede estar abriendo grietas donde la presencia de Dios se debilita, no porque Él se retire, sino porque vos dejás de escuchar, dejás de mirar, dejás de consagrar, y entonces el alma se adormece y la fe se enfría, y sin darte cuenta empezás a convivir con cosas que antes jamás habrías aceptado. Porque cuando lo sagrado se vuelve paisaje, se vuelve también vulnerable al olvido. Y en ese olvido entra el caos, entra la apatía, entran las energías ajenas que no buscan iluminarte, sino distraerte. Y por eso es tan necesario detenerse, mirar con atención y empezar a limpiar, a sacar, a bendecir, a devolverle a cada rincón su propósito espiritual. Porque cuando un hogar se vuelve altar, todo lo que ocurre dentro cambia. Las discusiones bajan, la ansiedad se calma, el sueño vuelve, la palabra se vuelve más dulce y el rosario que antes era repetición se convierte en un escudo vivo. Y eso no se logra de un día para el otro, se logra con constancia, con silencio, con perseverancia en lo invisible, en lo que nadie ve pero que el alma siente. Y cuando el alma lo siente, todo lo demás se alinea. Por eso quiero que en este momento bajes a los comentarios y me cuentes cuál es ese rincón de tu casa que querés recuperar. ¿Cuál es ese lugar que alguna vez fue de oración y ahora está lleno de otras cosas? ¿Cuál es ese objeto que te genera duda pero que aún no te animaste a soltar? Contame si alguna vez sentiste que tu hogar necesitaba una bendición, pero no sabías por dónde empezar. Si alguna vez quisiste armar un pequeño espacio para rezar, pero algo siempre se interponía. El cansancio, la rutina, la excusa de mañana lo hago. Porque cuando compartimos eso, dejamos de cargarlo solos. Dejamos de creer que solo a nosotros nos pasa. Dejamos de pensar que es poca cosa, cuando en realidad es todo lo contrario. Ahí es donde empieza la restauración, cuando pones en palabras lo que tu alma ya sabía, pero tu boca aún no decía. Y si te cuesta escribirlo, si no sabes cómo expresarlo, entonces solo decí, yo también lo necesito, porque ese simple acto puede ser el primer paso para que algo empiece a moverse. Para que el cielo vea tu intención y responda con gracia, porque la fe no se mide por lo perfecto de tus palabras, sino por la sinceridad de tu entrega. Y tal vez tu comentario sea justo lo que otro necesita leer para tomar coraje y hacer lo mismo, para ir hasta ese rincón olvidado, encender una vela, tomar el rosario con intención y decir, Señor, volvé a habitar acá. Y lo que viene ahora no es solo una enseñanza, es una invitación a la transformación lenta pero profunda, a reconfigurar tu vida desde el Espíritu, a que empieces a ver que nada de lo que vivís está separado de lo divino,
que cada cosa tiene el potencial de convertirse en oración, si vos se lo permitís. Vamos a hablar de los objetos olvidados que pueden ser redimidos, del poder de bendecir con tus propias palabras cuando no hay un sacerdote cerca, del sentido real de invocar la protección de Dios en los espacios y sobre todo del misterio silencioso de lo cotidiano cuando se vuelve sagrado. Quédate, porque lo que estás por escuchar puede enseñarte a no solo tener fe, sino a vivir en ella, habitarla y convertirla en el centro verdadero de tu casa. Y cuando finalmente empezás a vivir dentro de tu fe y no solo al lado de ella, te das cuenta de que hay una diferencia enorme entre tener símbolos religiosos en casa y tener un hogar verdaderamente consagrado, porque lo primero puede existir incluso en hogares fríos, distantes, agitados, donde las imágenes se acumulan pero la oración no vive, donde hay cruces en las paredes pero ningún gesto de reconciliación entre quienes habitan ese espacio, donde hay rosarios colgando pero nadie reza en voz alta con el corazón realmente abierto. Y lo segundo, un hogar consagrado no depende de cuántos objetos sagrados tengas, sino de cuánto te abrís cada día a la presencia de Dios, de cómo lo dejas entrar no solo en tus rezos, sino en tus silencios, en tus enojos, en tus decisiones diarias, en la manera en que tratás al otro, en la forma en que hablas cuando crees que nadie escucha, porque ese es el verdadero altar. Es el lugar interno donde lo invisible se vuelve palpable, donde la atmósfera se transforma sin necesidad de ruidos ni ceremonias, y donde la gracia actúa con una potencia que no se puede medir, pero sí se puede sentir. Y es ahí, justo ahí, donde el rosario se vuelve algo más que una cadena de cuentas entre los dedos. Se convierte en un cordón de fuego que ata tu alma al cielo, en un acto de entrega silenciosa pero poderosa, en un refugio desde donde podés interceder por tu casa, por tu familia, por tu historia, incluso por tu pasado. El rosario rezado con conciencia es arquitectura espiritual, y cada Ave María es un ladrillo colocado para construir la casa donde el corazón de Cristo pueda descansar. Por eso te invito a que lo escribas, que lo dejes en los comentarios, que compartas si alguna vez sentiste que tu casa tenía todo en orden por fuera, pero por dentro había ruido, tensión, frialdad. Si alguna vez te pasó que al rezar sentías como si tus palabras rebotaran en las paredes, si notaste que tus hijos empezaban a tener pesadillas sin razón, o que algo en la casa se volvió más oscuro, más pesado, más seco. Contame si alguna vez tomaste un objeto que parecía religioso, pero algo en vos te pedía que lo dejaras, que lo quitaras, que lo sacaras, aunque no supieras bien por qué. Y si lo hiciste, ¿qué cambió después? ¿Cómo se sintió el ambiente? ¿Cómo se transformó tu oración? Porque esas experiencias no son menores, no son casualidad, y necesitamos decirlas para que otros puedan reconocerse, para que esta comunidad no sea solo oyentes pasivos, sino un grupo real de almas que están dispuestas a vivir con más profundidad, con más discernimiento, con más compromiso, porque el rosario solo florece en tierra limpia, y si no removemos lo que estorba, lo que contamina, lo que se disfrazó de santo pero no lo era, entonces esa semilla no crece, no da fruto, no cumple su misión. Y si no sabes por dónde empezar, si te abruma pensar en todo lo que hay que revisar o cambiar, entonces empezá por lo más simple. Elegí un lugar, uno solo, un rincón pequeño, y conságralo hoy mismo, no mañana, hoy. Una vela, una oración, un rosario bendecido y la decisión sincera de decir: Señor, hacé de este lugar un refugio para vos. En la siguiente parte vamos a tocar algo más profundo aún. Cómo aprender a percibir los cambios espirituales en tu hogar. Cómo leer los signos invisibles que el alma capta, pero la mente a veces descarta. Cómo saber cuándo una atmósfera cambió y qué hacer al respecto. Y también cómo ayudar a los demás a recuperar esa paz sin necesidad de imponer nada, sino simplemente viviendo con tal claridad que los que te rodean quieran volver a la luz sin que se lo pidas. Quédate, porque lo que vas a descubrir después podría ser el comienzo de una transformación más grande de lo que imaginas. ChatGPT ha dicho, y esa transformación, aunque no empiece con fuego ni con señales espectaculares, se nota en lo más íntimo, en lo que nadie ve, en lo que solo vos y Dios comparten en secreto, porque cuando un hogar empieza a ser tocado por la gracia, no hace falta que cambie la decoración,
cambia el ambiente, cambia el aire, cambia el modo en que se vive, cambia el modo en que se escucha y se respira, cambia la forma en que se duermen los niños, en que se enfrentan los problemas, en que se pide perdón sin tanto orgullo de por medio. Cambia esa sensación de carga invisible que parecía no tener nombre pero que hacía ruido en el alma desde hace meses. Y no es que los conflictos desaparezcan de golpe ni que los días se vuelvan perfectos, pero todo empieza a tener otra densidad, otra vibración, otra temperatura espiritual, como si finalmente alguien hubiera abierto una ventana que estaba cerrada desde hace años y el aire fresco de Dios empezara a circular de nuevo por los pasillos, por los cuartos, por los recuerdos. Y es ahí donde el rosario toma una forma aún más profunda, porque ya no es solo una oración para pedir, es una oración para proteger, para sellar, para declarar que ese espacio está bajo autoridad divina. Y aunque no lo veas, esa autoridad empieza a operar, empieza a limpiar lo que vos no podías, empieza a sanar lo que la psicología no alcanzaba, empieza a ordenar lo que estaba torcido. Y no porque repitas palabras como fórmulas, sino porque las repetís desde el alma, desde la entrega, desde esa fe que se pronuncia incluso cuando no entiende del todo, pero que confía, que cree, que permanece. Por eso hoy quiero que te tomes el tiempo de dejar un comentario largo, honesto, profundo, que lo uses como acto simbólico, como si al escribir estuvieras haciendo una ofrenda, una declaración espiritual. Contame si hay cosas en tu casa que sabes que deberían salir pero todavía no te animás a soltar. Contame si alguna vez alguien te regaló un rosario que no sentís tuyo, o si lo usás pero en el fondo te genera incomodidad. Contame si hay una habitación en tu hogar donde preferís no rezar, donde siempre se corta la paz, donde cada intento de oración se vuelve pesado o nulo. Y si nunca lo contaste a nadie, si sentís que vas a parecer exagerado o que la gente no va a entenderte, acá te digo que este espacio es diferente. Este canal no está para lo superficial, está para abrir el alma, y cuando abrís el alma, el cielo responde. No hay confesión que sea pequeña cuando se hace desde la verdad. Y tal vez tu historia sea la chispa que otro necesita para despertar del letargo espiritual que lo consume. Si estás acá, no es por casualidad. Si estás leyendo hasta estas líneas, es porque algo en vos está buscando volver al centro, y ese centro es Dios. Y Dios no te está pidiendo que seas perfecto, te está pidiendo que le abras la puerta. En la próxima parte vamos a desenterrar una verdad poderosa que muchas veces pasamos por alto. Cómo el silencio y el desorden en el hogar pueden ser indicadores espirituales. Cómo la falta de sueño, la irritabilidad constante, los objetos que se rompen sin motivo, las discusiones que se repiten como un ciclo. Todo eso puede estar hablando más de lo espiritual que de lo emocional o lo físico. Y vamos a ver cómo revertirlo desde la raíz, cómo hacer de tu casa un espacio vigilado no por miedo, sino por amor, porque donde el amor habita, el enemigo no resiste. Quédate, porque lo que estás por escuchar puede darte no solo respuestas, sino herramientas reales para liberar tu hogar y con él tu alma. Y cuando te permitís ver esos signos que durante tanto tiempo decidiste pasar por alto, el insomnio que se repite cada noche sin explicación médica, la tensión que aparece sin motivo claro entre personas que se aman, los sueños agitados que dejan una sensación de vacío al despertar, los ruidos sutiles que no tienen origen físico, los pensamientos oscuros que antes no estaban, todo eso empieza a formar un patrón que el alma ya reconocía pero que vos no sabías cómo nombrar. Y ahí es donde comprendes que lo espiritual no es una teoría, ni una idea, ni algo abstracto. Lo espiritual es atmósfera, es energía viva, es presencia real, y tu casa la respira tanto como vos. Y si esa atmósfera está contaminada por objetos que cargan historias ajenas, por imágenes que fueron colocadas sin discernimiento, por palabras dichas sin cuidado, por música, por recuerdos, por memorias no sanadas, entonces esa casa deja de ser refugio y se convierte en un terreno donde el alma no puede descansar, donde la mente no puede aquietarse, donde la oración se vuelve lejana, seca, distante, porque no hay tierra fértil, no hay silencio interior, no hay limpieza espiritual que permita que la gracia circule con libertad. Y por eso lo primero que hay que restaurar no es la estructura física, es el terreno invisible, ese campo interno donde lo sagrado debe volver a echar raíces. Y eso no se logra con grandes rituales, sino con gestos pequeños,
constantes, verdaderos. Poner música de oración en vez de noticias agresivas, bendecir el agua que usas cada mañana, caminar descalzo por tu casa como si estuvieras en Tierra Santa, apagar una pantalla para encender una vela, tomar el rosario no como obligación sino como conexión real con el cielo, abrir la Biblia en voz alta, aunque no entiendas todo, porque lo importante no es que entiendas cada palabra, sino que empieces a dejar que esa palabra te entienda a vos, te atraviese, te limpie, te reordene. Y ahora, antes de seguir, quiero que bajes hasta los comentarios y lo hagas sin miedo, que escribas como si estuvieras hablándole al Espíritu Santo, que pongas ahí lo que no te animaste a decir en voz alta, lo que callaste por vergüenza o por incredulidad. Quiero que me cuentes si alguna vez sentiste que en tu casa había algo más que cansancio, que en ciertos momentos no era solo estrés, que había una carga distinta, una densidad extraña, algo que afectaba la convivencia, que apagaba el ánimo, que volvía más frías las conversaciones, más agudos los silencios, más lejano a Dios. Contame si alguna vez rezaste y sentiste que tu oración se cortaba sola, como si algo la interrumpiera sin que vos lo supieras. Y si eso pasó, contame qué hiciste, qué pasó después, porque tu testimonio puede ser respuesta para otro. Y si todavía no hiciste nada, si apenas estás tomando conciencia de lo que puede estar ocurriendo, entonces escribilo igual, porque escribirlo ya es empezar, ya es declarar que querés cambiar, que no aceptás más vivir con el alma entumecida, que estás dispuesto a recuperar el fuego que se apagó, no por culpa tuya, sino por distracción, por descuido, por miedo. Y hoy ese fuego puede volver. Hoy ese fuego está siendo reavivado por tu decisión de estar acá, de seguir escuchando, de dejar que esta palabra entre y se quede. Lo que vamos a compartir a continuación es un paso concreto, algo que podés hacer hoy mismo sin esperar más. Cómo limpiar espiritualmente tu casa sin superstición, sin exageraciones, pero con fe real, con autoridad espiritual, con palabras sencillas y gestos que vienen de la tradición más profunda de la iglesia. Vamos a hablar de oración, de bendición, de exorcismo doméstico, de cómo caminar con un crucifijo en la mano y declarar en voz firme que este hogar pertenece a Dios, no como teatro, sino como acto de fe que transforma el aire, que purifica los rincones, que ahuyenta lo que no pertenece a la luz. Quédate, porque lo que vas a aprender ahora puede ser lo que tu casa y tu alma llevan años esperando. Y cuando entendés que vos tenés la autoridad, no porque seas perfecto, ni porque lo sepas todo, sino porque sos hijo de Dios, sellado por el Espíritu Santo, ahí algo cambia profundamente dentro tuyo. De golpe, ya no sos más un espectador pasivo de lo que pasa en tu casa. No sos más víctima del caos, del cansancio, de la confusión, de la tristeza sin causa. Te convertís en guardián, en custodio, en centinela espiritual de tu hogar. Y eso no significa que todo va a desaparecer en un segundo, pero sí que empezás a recuperar el control desde lo invisible, desde la fe, desde la palabra hablada con autoridad, porque hay palabras que abren puertas, pero también hay palabras que las cierran, y vos tenés que empezar a hablar en voz alta, a declarar con firmeza que tu casa le pertenece a Dios, que todo lo que habita en ella está bajo su luz, que no hay rincón donde su nombre no sea pronunciado, que cada objeto, cada mueble, cada centímetro de ese espacio físico está sometido a la verdad del Evangelio, que no hay lugar para las tinieblas disfrazadas de espiritualidad alternativa, de regalos sin discernimiento, de símbolos ajenos que perturban la paz. Y para eso no hace falta miedo ni obsesión, hace falta amor, decisión, presencia consciente. Porque cuando vos caminás tu casa rezando, cuando tocas tus paredes con agua bendita, cuando colocas un crucifijo no solo como decoración, sino como señal de pacto, cuando prendés una vela y decís, vení Señor a esta sala, entonces los ángeles se quedan, las puertas se sellan, el aire se purifica y tu oración, incluso si es torpe, incluso si es breve, se vuelve poderosa, porque está sostenida no por tu fuerza, sino por tu intención de actuar desde lo alto. Y te invito ahora, con todo el corazón, a que uses los comentarios como ese primer paso. No lo veas como un simple gesto digital, úsalo como altar. Escribí ahí qué lugar querés consagrar, qué objeto querés revisar, qué palabra querés dejar atrás y qué oración querés que empiece a habitar tu día.
Escribí si alguna vez tuviste que luchar contra un ambiente pesado en tu hogar sin saber cómo enfrentarlo. Compartí si ya hiciste una limpieza espiritual o si querés hacerla pero no sabes por dónde empezar. Ponelo en palabras, porque lo que no se dice se acumula, se estanca, se vuelve sombra. Pero lo que se nombra, lo que se declara desde el alma, empieza a ser sanado. Y este es un espacio para eso, para que nadie sienta que lo espiritual profundo es un territorio reservado a unos pocos, para que entendamos que todos estamos llamados a cuidar el lugar donde vivimos, como si fuera una pequeña iglesia, una capilla escondida donde el cielo quiere tocar la tierra, pero solo lo hará si encuentra un corazón abierto, un alma dispuesta, un creyente que diga: yo me hago responsable, yo voy a rezar por los míos, yo voy a transformar mi hogar en un altar vivo. Y lo que vamos a ver en la siguiente parte es todavía más revelador. Vamos a enseñarte paso a paso cómo hacer un acto de consagración doméstica, qué oraciones usar, qué objetos pueden ayudarte, cómo preparar cada ambiente con presencia y reverencia y cómo mantener esa paz a lo largo del tiempo para que no sea algo que se esfuma, sino una atmósfera que permanece. Quédate, porque lo que vas a aprender ahora no solo te va a servir para hoy, te va a acompañar toda la vida. Y si llegaste hasta acá, no fue casualidad. Algo en tu interior, tal vez sin que lo supieras, estaba buscando este mensaje, esta confirmación, esta dirección clara para volver a convertir tu casa en un lugar sagrado. Porque no importa si hace mucho que no rezás, si perdiste la costumbre, si sentís que no sabés por dónde empezar, hoy ahora podés hacerlo. Basta una vela encendida con intención, un Ave María pronunciado con humildad, una mirada sincera al crucifijo, pidiendo que Cristo vuelva a ocupar el centro de tu hogar. No necesitas fórmulas complicadas ni palabras perfectas. Lo único que necesitas es decisión. Y esa decisión en lo invisible ya empezó. Que tu casa se vuelva oración, que cada objeto recupere su propósito, que cada habitación hable de paz, de unidad, de fe viva, que cada rincón sea territorio ganado para Dios. No vivas más como huésped en tu propio hogar espiritual. Toma el lugar que te corresponde como guardián de tu atmósfera, como voz que bendice, como alma que invita a la presencia divina a quedarse. No esperes señales externas. La señal sos vos. Si esto tocó tu corazón, deja tu comentario. Es tu testimonio lo que puede encender la chispa en otro. No te lo guardes. Compartí tu experiencia, tu lucha, tu decisión de consagrar tu casa, y suscríbete si aún no lo hiciste, porque vamos a seguir caminando juntos, construyendo hogares de luz en un mundo cada vez más oscuro. Y recordá, no se trata de lo que tengas, se trata de lo que hagas con lo que ya hay. Un rosario simple, una vela, una oración sincera, y Dios hará el resto.